yo quería preguntarle primero a Mike. Mike, de esto que comenté ahorita, yo quisiera que tú contribuyeras a nosotros, lo que tú estabas escuchando y cosas que tal vez se te estaban viniendo a la mente que te gustaría traer, tal vez que no vas a traer en tu mensaje, que quisieras alentar o contribuir a ellos para complementar lo que yo abrí, ¿verdad? Como que abrí un bote y salieron muchas cosas, pero ahora yo quiero que tú como que lo asientes un poquito y mejores el mensaje que yo traje, ¿ok? No. So, Carlos, I think I would be in the wrong if I didn't first say thank you for your message, which I know stirred my heart and made me want to be more like Jesus. Carlos, me equivocaría si no te diera gracias primero por tu mensaje que estimuló mi corazón y me hizo desear ser más como Jesús. You come under the conviction of the word and you become aware of areas that you want to grow. Porque te pones bajo la convicción de la palabra y te das cuenta de áreas en las que tienes que crecer. Yeah, so thank you. Así que I think we all gracias. thank you. Yeah. Gracias. As I listened to your message, Mientras escuchaba tu mensaje, there was a verse that kept coming to my mind. había un versículo que seguía ahí en mi mente. I think we all have these verses that regularly cycle through our brains. Y yo creo que todos tenemos estos versículos que vienen a nuestra mente regularmente. And in this case, the verse was Y en este caso el versículo era that God has given us everything we need for life and godliness. que Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. And that's not just a nice religious cliche Y eso no es nada más un cliché religioso bonito. that has very concrete substance to it. Tiene una substancia muy concreta. He has given us very specific things, in fact, everything we need. And so I was clicking through my mind the very specific things that God has given us to do exactly what you told us to do. Y yo estaba pensando en todas las cosas específicas que Dios nos ha dado para poder llegar a ser lo que Carlos nos estaba exhortando a llegar a ser. And the two things that I think most powerfully came to my heart, Carlos, Y las cosas que más poderosamente vinieron a mi corazón, Carlos. number one, Número uno, God's word, la palabra de Dios, his precious word to us. su preciosa palabra para nosotros. You have this beautiful place in Deuteronomy chapter 8 Tenemos este precioso pasaje en Deuteronomio capítulo 8, where Moses is saying to the people, I led you through the wilderness, God led you through the wilderness, he allowed you to get hungry, donde Moisés le dice al pueblo, el Señor los guió a través del desierto y les permitió tener hambre, and then he fed you with food, y luego los alimentó con comida, and then Moses says, so that you would realize that man does not live by bread alone. para que se dieran cuenta que el hombre no solo de pan vivirá. In other words, I satisfied your physical hunger En otras palabras, yo satisfice su hambre física so that you might learn you have a deeper hunger. para que se den cuenta que tienen un hambre más profunda. And then he says those profound words, man lives not by bread alone, but man lives by the word of God. Y luego dijo esas palabras profundas, el hombre no solo vive de pan, sino de la palabra de Dios. Do you remember that place it's in the Gospel of John, I think it's chapter 6. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Creo que es en el Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesus is preaching on being the bread of life. donde Jesús está hablando de que Él es el pan de vida And he starts saying things that are very difficult for people to receive. y está diciendo cosas que eran muy difíciles para que la gente las aceptara. You have to eat my flesh Les decía, tienen que comer mi carne and drink my blood. y beber mi sangre. And out in the congregation, people are looking at one another and saying, this is too hard for me to accept. Y ahí en su audiencia las personas se miraban unos a otros y se decían, esto es muy difícil como para que yo lo acepte. And they begin to leave, Y se empezaron a retirar. and Jesus looks at the 12. Do you remember this? Y el Señor voltea a ver a los 12 discípulos, ¿se acuerdan? And he says, are you going to leave too? Y les dice, ¿ustedes también se van a retirar? And Peter,
in this moment of Spirit-inspired brilliance, Y Pedro, en este momento inspirado por el Espíritu Santo, says, where else would we go? dice, ¿a quién iremos? You have the words of life. Tú tienes palabras de vida. And Peter was not saying you have the words about life. He was saying your words are life to us. Y Pedro no estaba diciendo, tú tienes palabras para hablar de la vida. No, tus palabras son vida para nosotros. We live by your word. Vivimos por tu palabra. And the same is true, of course, for us. Y lo mismo es cierto para So nosotros. that was the first thing. And the second thing I thought of was I was so thankful that you addressed our wives. Y la segunda cosa es que yo estaba muy agradecido de que tú te hayas dirigido a nuestras esposas. And I recognize not everyone in the room is in the same marital state. Y yo reconozco que no todos en este auditorio están en el mismo estado matrimonial, But for those whom God has given a wife, pero para aquellos a quienes Dios les ha concedido una esposa, what a gift in terms of the care of our souls. qué regalo tan grandioso es ella en términos del cuidado de nuestras almas. I say to young pastors regularly, you need to make sure your wives are positioned to minister God's grace to you. Yo les digo constantemente a los pastores jóvenes, ustedes necesitan ponerse en una posición en la que sus esposas les ministren constantemente la gracia de Dios a ustedes. Because there is grace for your leadership that will come to you only through your wife. Porque hay gracia para su liderazgo que va a venir a ustedes únicamente a través de sus esposas. Obviously, there's other places grace will come, but there's a particular grace that will come to you as husbands, pastors, that God intends to come through your wife. And if your wife is not positioned well, you'll be depriving yourself of the grace that is needed for your Y leadership. claro que va a venir gracia de otras fuentes también, pero hay una gracia particular que viene a través de sus esposas. Y si su esposa no está en la posición correcta, ustedes se van a perder de esa gracia que Dios quiere traerles por medio de ella. Yeah, brothers, we need to see our wives as prophetic allies in our ministry. Hermanos, necesitamos ver a nuestras esposas como aliadas proféticas en nuestros ministerios. So those were the two things, Carlos, as you were preaching, that I found myself saying, yes, those are the things that are required. Those are two huge things required for the care of our souls. Y esas son las dos cosas que más venían a mi mente y que yo dije son absolutamente necesarias para mi alma. Ah, y voy a recordarte que somos de gracia soberana aquí y batallamos un poquito para entender las cosas. No somos tan truchas como son ustedes. ¿Pudieras nomás aclarar qué significa posicionar a tu esposa para que pueda hablar a tu vida proféticamente? Yo estaba pensando, Yes. ok, mi amor, párate así. Yes. How does she? Yeah. Ok. I wish my wife were here, Carlos, to help me. Quisiera que mi esposa estuviera aquí, Carlos. Yeah. What I mean is to say to her, Lo que quiero decir es decirles a ellas, you are God's grace to me. tú eres la gracia de Dios para mí. I need you. Te necesito. Don't fail to speak to me words of correction, words of encouragement, words of not flattery, but biblical encouragement means to put courage in us and to help us keep going. No dejes de hablarme palabras de corrección, palabras de aliento, palabras no de adulación, sino palabras que pongan valor y aliento en mi alma. I think about that passage in 1 Peter that says, husbands, live with your wives in a way that is marked by understanding. Y viene a mi mente el pasaje en Primera de Pedro donde dice, esposos, vivan con sus esposas de una manera sabia y considerada. And on the very end of that passage, it says, so that your prayers Y al might final, not be hindered. y al final de ahí dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. I take from that a principle that we will deprive ourselves of some grace of God
if we fail to live with our wives in a way that is marked by understanding. Y yo deduzco de ahí que nos vamos a privar a nosotros mismos de gracia que viene de Dios si no vivimos con nuestras esposas de una manera sabia y considerada. So part of our leadership is to say to our wives, I'm dependent on you for a kind of grace that can come to my leadership in no other way than you. Y parte de nuestro liderazgo consiste en decirle a nuestras esposas, yo dependo de ti para que venga a mi ministerio y a mi liderazgo una gracia que solo puede venir a través de ti. So she can now speak to me prophetically Para que ella ahora pueda hablarme a mí proféticamente as an ally to my pastoral ministry. como una aliada en mi pastorado y en mi ministerio. And I cannot imagine, speaking now as a pastor for 30 some years, I cannot imagine Y hablando como un pastor en el ministerio por más de 30 y tantos años, no me puedo imaginar my ministry without my wife. I say to our church more frequently now, you don't understand how dependent your well-being is on that woman who's sitting right down there. y no me imagino cómo pudiera ser mi ministerio sin mi esposa. Yo no me canso de decirle a la congregación, ustedes no entienden qué tanto depende su bienestar espiritual de la mujer que está aquí sentada a mi lado. Muy bien. That's what I thought you would say. Eso es lo que pensé que querías decir. You could have Nomás said quería that. estar seguro. Quería estar seguro. Miguel, entonces, ahora igual yo sospecho, Mike pensó 2 cosas, a lo mejor tú pensaste 10, yo no sé cuántas pensaría, pero qué cosas igual a lo mejor quisieras contribuir a eso, bendecir a estos hermanos, dar a lo mejor alguna aclaración o profundizar en algo en términos también del cuidado de sus propias vidas, ¿no? Bueno, como te mencioné ahí debajo, gracias por iniciarnos bien y por haberle puesto a la conferencia con el pasaje y la exposición el peso que esta conferencia necesita. Yo creo que de todos los pasajes del Nuevo Testamento que uno pudiera pensar para iniciar una conferencia de esta naturaleza, yo creo que ese era el pasaje, aunque no lo habíamos hablado como tal. Y de ese pasaje te fuiste rápidamente a un versículo que yo creo que es el centro de gravedad del pasaje, a pesar de que está hacia abajo, que es el versículo 28. Yo creo que si le quitas el versículo 28 a ese pasaje, se pierde todo el pasaje. Pero en ese versículo 28 hay 3 grandes verdades y tú estuviste enfatizando algunas de ellas, unas más, otras menos, pero esenciales. La primera es el hecho de que antes de cuidar a otros, yo tengo que cuidarme a mí mismo. Y yo no creo que eso es un mensaje que los pastores se dicen a sí mismos lo suficiente. Pero yo no creo que nosotros tenemos no tenemos derecho nunca, pero no tenemos posición de cuidar a otros si nosotros no nos hemos cuidado a nosotros mismos. Es más, nosotros ni siquiera sabemos cómo cuidar a otros si no nos hemos cuidado a nosotros. De manera que ciertamente el ministerio pastoral comienza contigo y tú pusiste ese énfasis, yo creo que necesita ser dicho una y otra vez. Lo segundo es que el texto habla de que nosotros fuimos hechos obispos por el Espíritu Santo. No es un comité de púlpito que a mí me hace obispo, no es un seminario que a mí me hace pastor, no es un título que a mí me hace pastor, no es una maestría, no es un PhD que a mí me hace pastor. Hasta que el Espíritu de Dios no endosa mi ministerio, yo no soy pastor. Pero una vez mi ministerio ha sido endosado por el Espíritu, el peso de esa responsabilidad es monumental. Porque ahora no solamente soy guiado por Él, que es un privilegio, pero yo respondo ante Él. Yo respondo ante Dios vía el Espíritu de Dios que mora en mí. Y por tanto, mis palabras, mis acciones, mis motivaciones, mis intenciones, mis prédicas, mis enseñanzas, todo está a la luz del mismo Espíritu que mora en nosotros. Y yo no sé si cada pastor está percibido del peso que implica haber sido hecho, nombrado, designado por el Espíritu de Dios. La segunda persona de la Trinidad, Cristo, no se atrevió a iniciar
su ministerio hasta que el Espíritu no lo ungió. Y luego ese Espíritu que lo ungió es quien lo empuja al desierto. Bueno, de esa misma manera, cuando eres ordenado al pastorado por el Espíritu de Dios, Él mismo viene a hacer el mismo endoso y Él es que te empuja hacia el ministerio. De manera que, y luego a partir de, Cristo no hizo absolutamente nada que no fuera en dependencia del Espíritu. Es algo extraordinario cuando tú lo ves. Él fue concebido por el Espíritu Santo, Él fue ungido por el Espíritu Santo, fue empujado al desierto por el Espíritu Santo, fue sostenido en el desierto por 40 días sin comer, sin beber. Eso no es humanamente posible por el Espíritu Santo. Cuando es tentado, él lucha, pelea la batalla citando la palabra que el Espíritu había inspirado. Él va a la cruz y luego el autor de Hebreos 9:14 nos dice que Él se ofreció por el Espíritu eterno, de manera que la crucifixión fue posible porque el Espíritu lo estuvo sosteniendo ahí, no los 3 clavos. Él muere y resucita por medio del poder del Espíritu. Él expulsa demonios por medio del poder del Espíritu. ¿Y nosotros nos atrevemos a hacer algo sin contar con el Espíritu? Yo creo que eso está ahí para que yo entienda que el que me hizo pastor asume que yo voy a depender de Él para hacer mi función de pastor. Y luego la realidad, la otra realidad que mencionaste de ahí, de este versículo 28, estas almas que cuidamos han sido compradas por un precio, y el precio fue la sangre del unigénito de Dios. Eso no es poca cosa. Cuando alguien se sienta a recibir consejo, yo tengo que recordar que eso es un hijo o una hija de Dios por la cual Cristo derramó su sangre. Cuando yo enseño ovejas, yo tengo que recordar que estas ovejas que estoy enseñando fueron lavadas por la sangre de Cristo, y que ahora Él espera que con la misma palabra que estoy predicando yo siga lavando sus vidas, santificándolas y ayudándoles a parecerse cada vez más a Él. De manera que yo creo que el pasaje fue extraordinariamente bueno para comenzarnos, y que corrieras tan rápidamente al versículo 28 como lo hiciste. Yo creo que fue extraordinariamente bueno por igual, porque nos pone a pensar otra vez en el peso de lo que Dios me ha encomendado. Sí. Bueno, tú dijiste 30 años, 30 years in the ministry. Ok, 23 de pastor, ¿y cuántos años en el seminario? 15. 23 de pastor y 15 como maestro en el seminario preparando pastores. Miguel, ¿cuántos años en el ministerio? En la iglesia actual, 23 años, casi 24, y anterior a eso, 8 años como O sea, ancianos. 30 años. Yo quisiera que hablaran de manera personal, o sea, hablando de ustedes, de cosas que son pues íntimas, ¿verdad? Que nos abran su corazón. Pablo, en el versículo 24, cuando habla de que de ninguna manera estima su vida como valiosa, dice, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Bueno, yo no expandí eso, pero para mí, 30 años, este año en agosto, 30 años, tiempo completo en esta iglesia. Yo sí pienso en terminar la carrera. Yo tengo en mis notas, así a mano puse, o sea, hay que terminar bien. Entonces, no sé, en esto personal, algo que ustedes en su vida, o sea, yo sé que ustedes están meditando estas cosas. ¿Qué les diría? Que hay jóvenes que están empezando, plantadores de iglesias o jóvenes que están entusiasmados con la edificación de su iglesia. ¿Y qué les dirías tú como alguien que estás pensando, ya estoy pensando en terminar la carrera? ¿Qué nos puedes decir o qué nos pueden decir ustedes en ese aspecto? Ahora quisiera empezar contigo, Miguel.
Bueno, yo creo que el apóstol Pablo, para comenzar con él, estuvo completamente todos los días como pendiente de la posibilidad de que quizás él pudiera no terminar bien. Y por eso él dice que no corría, ¿verdad?, como dando golpes al aire, sino que él disciplinaba su cuerpo. O golpeaba, de acuerdo a la traducción que tenga, golpeaba a su cuerpo, que es una forma de decir: yo disciplino mis impulsos, mis deseos, no sea que habiendo predicado yo mismo sea descalificado. En otras palabras, si dejo que mi vida corra sin que yo tenga una vida disciplinada, en todo el sentido de la palabra, existe el chance, no de que yo pierda mi salvación, pero de que yo sea descalificado como maestro del Evangelio. Y yo creo que yo hablaba con alguien, almorzaba con alguien joven que debe estar por aquí, tú sabes, hoy, y justamente en los últimos 3 minutos yo traje a colación este versículo porque yo creo que es la clave, no solamente de una buena vida cristiana, de un buen correr cristiano, es el problema. Cuando el versículo no es puesto en acción, es la razón por la que mucha gente no termina bien. En 2 de Corintios 5:15, el apóstol Pablo dice que ahora aquellos que viven, los que ahora viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese versículo define la esencia del egoísmo. Y como bien dice Paul Tripp en más de uno de sus libros, y el ADN del pecado es el egoísmo. Y el apóstol Pablo corrió todo el tiempo bien consciente de que una vez él fue salvo, él no podía de ahí en adelante jamás vivir un minuto de su existencia para Pablo. Ya él no se pertenecía, ya le pertenecía a otro, su vida había sido comprada y él estaba satisfecho sirviendo a su amo, de manera que muchos de nuestros problemas, tropiezos, dificultades, quejas, tienen que ver con el hecho, y eso le decía a este joven mientras almorzaba, con el hecho de que yo tenía un uniforme, el Pablo viejo, fui regenerado y ahora tengo un Pablo nuevo, pero el uniforme del Pablo viejo no le sirve al Pablo nuevo, pero yo quiero correr la carrera con el uniforme anterior. Pablo no hizo eso. Y como no hizo eso, él pudo arder para su Señor toda su vida hasta que entregó su vida. Y yo creo que para mí ese es como el versículo que continuamente está latiendo en mi cabeza. Tú no te perteneces, tú le perteneces a un Señor que dio su vida por ti. Él murió por ti. Lo menos que tú puedes hacer es vivir para Él. Y toda tu existencia, incluyendo tu próximo respirar, tu próximo suspiro, tú debes suspirarlo para la gloria de aquel que dio su vida por ti. Yo creo que si nosotros mantenemos eso en mente continuamente, posiblemente terminemos bien por la gracia de Dios, sostenido por su Espíritu. I think I will start in the very same place that Miguel started, Yo voy a empezar en el mismo lugar donde empezó Miguel, with this sober realization that there is the possibility that I might not finish well. con esta sobria posibilidad de que pudiéramos no terminar la carrera, Which puts you in a position of crying out desperately to God, help me. lo cual te coloca en una posición de clamar desesperadamente a Dios, ayúdame. Yeah. I think the 2 most frequent prayers you should pray, Creo que las 2 oraciones más frecuentes que deben hacer, thank you, God, gracias Dios, help me, God, ayúdame Dios, every morning, first Cada- thing when you get up. cada mañana cuando te levantes. And the wonderful thing is that God has promised, He's made promises to help you. Y la cosa más maravillosa es que Dios nos ha hecho promesas para ayudarnos. So I think about Psalm 103. Por ejemplo, el Salmo 103. He knows my frame. Él conoce mi estructura, cómo soy, He remembers that I am dust, y recuerda que soy polvo,
But as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Pero como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. So I can count on his compassionate understanding today. Así que yo puedo depender de su entendimiento y misericordia para sostenerme. Or I think about 2 Chronicles, the eyes of the Lord range to and fro throughout the whole earth. O en Segunda de Crónicas, los ojos del Señor recorren toda la tierra, Seeking those whose hearts are fully committed to him. buscando a aquellos cuyos corazones están totalmente dedicados a Él. Why? ¿Por qué? So that he might give them strength. Para darles fortaleza. You see what I'm doing here? I'm taking promises from God's word ¿Ven lo que estoy haciendo aquí? Tomando promesas de la palabra de Dios and living on them. y viviendo en ellas. In other words, you must have a life in the word En otras palabras, ustedes tienen que tener una vida sobre la palabra that puts you in contact with these promises of God para que los ponga en contacto con esas promesas de Dios, on which you live, on which you proceed to please God rather than stumble. que es sobre las que ustedes viven y se mueven en lugar de tropezar. So even though over 30 some years, my life in the word looks like this, Y aunque a través de más de 30 años mi vida en la palabra se ve así, there is a direct correlation between the strength of my life in the word hay una correlación directa entre la fortaleza de la palabra en mi vida, and the strength of my spiritual life. entre qué tan fuerte es la palabra en mi vida y qué fortaleza hay en mi vida. So how do we finish well? ¿Cómo terminamos bien? A consistent life in God's word by which he strengthens you to follow him. Una vida consistente en la palabra de Dios por medio de la cual Él te dará la fortaleza para terminar bien. I think it's safe to say you will not do well in the Christian life if you don't have a life in the word. Y yo creo que es Amen. apropiado decir, tú nunca te va a ir bien en la vida cristiana si no estás fundamentado en la palabra de Dios. Así es. 1000 veces amén. ¿Mandé? 1000 veces amén. Sí. El, el examinarse a uno mismo implica que la sospecha de la operación del pecado residente, el pecado residente, o sea, que permanece en nuestra carne, implica que Dios de alguna forma, aunque nos da su gracia, nos da su espíritu, nos deja con una vulnerabilidad. Ahorita que los dos dijeron, empezamos en igual, la posibilidad de caer, la posibilidad de no terminar bien. Yo mencioné un poco cosas que debes hacer para examinarte. No, obviamente no fue toda una exposición, pero Miguel, ¿tienes tú alguna práctica, algo que de la forma en que tú te examinas? O sea, yo di algunas preguntas, por ejemplo, pero si tú estás diciendo que temes, o sea, no terminar bien, y lo ves en el apóstol Pablo, obviamente que él también lo decía, ¿tienes algo así práctico que tú haces para de alguna forma ayudarte en esa examinación personal? Sí, yo diría que no es una fórmula, es un estilo de vivir mi pastorado y la vida cristiana. Y lo voy a tratar de ilustrarlo de esta manera. Yo no recuerdo esta mañana cuando me levanté, si yo pensé paso por paso que tenía que peinarme y cepillarme. Yo simplemente lo hice. Yo fui al espejo y conforme a cómo me veía lo fui haciendo, y conforme así sentía mi boca me fui aseando, y yo hice eso esta mañana y lo hice luego después del almuerzo, y
ni me acuerdo cómo lo hice, ni mucho menos. A mí también a veces se me olvida, ¿verdad? O sea que lo he hecho tantos años, pero a veces no me doy cuenta y se me olvida. Bueno, cuando yo abro la palabra para ponerme frente al espejo de manera natural. Y en ese espejo yo quisiera ver dos personas. La persona de Dios y mi persona. Literalmente. La palabra es la revelación de Dios a través de vidas humanas, a través de historias humanas. Pero esas historias humanas no están ahí porque esos humanos son tan extraordinarios. Están ahí porque Dios está revelando en esas historias. Y yo creo que mucha gente no se ve a sí mismo, pero tampoco cambia lo suficiente porque entra a la palabra, ve historias, ve doctrinas, ve principios y no ve a Dios. Y realmente los principios no nos cambian, por así decirlo. Los principios revelan a un Dios. Y ese Dios me cambia a mí. Tan pronto tú ves a Dios en un pasaje, te viste a ti. Porque tú ves inmediatamente lo lejos que tú estás de esa imagen. Pero no veo a ese Dios simplemente justiciero y que está ahí para aplastarme porque estoy tan lejos de Él. No, yo estoy viendo a un Dios que me está llamando para que sea como Él y que me está permitiendo verlo y verme para que yo quiera correr más hacia Él. Y me recuerda que tengo su espíritu para darme el impulso para correr hacia Él. Yo no recuerdo, Dios es mi testigo, y pudiera juzgarme obviamente. Yo no recuerdo la última vez que yo enseñé un pasaje, prediqué un pasaje que yo no me viera primero, donde yo no lo aplicara a mí mismo primero y donde yo no dijera yo tengo que mejorar aquí o mejorar allí. Porque el pasaje cuando hace eso a mí me da convicción, me anima, me empuja, me da ilustraciones. Y luego entonces yo puedo ir al púlpito impulsado, ilustrado, convicto, con ilustraciones, porque el pasaje hizo todo eso en mí ya. Yo no estudio un pasaje para predicárselo a otro. Yo estudio un pasaje para predicármelo a mí y una vez el efecto está hecho en mí, yo quiero que otros vean el efecto que tuvo en mí. No tengo otra forma de contarla que no sea a través de la misma palabra que hizo eso en mí. De manera que eso es como de manera natural, una y otra vez, una y otra vez. Pasó con el pasaje que voy a predicar esta noche, pasó ya con el pasaje o el tema que voy a predicar en el día de mañana, y va a pasar en cada ocasión, porque yo salgo animado de que Dios me predique su mensaje a mí. Y con esto cierro. La primera vez que yo pude ver eso como tan claramente es de un pasaje en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19, donde el texto dice que Moisés sacó al pueblo a encontrarse con Dios. Pero resulta que en uno de los targúmenes, que es textos del Antiguo Testamento traducido al arameo, el targumen dice que Moisés sacó al pueblo a encontrarse con Dios. De manera que Dios y la palabra fueron equiparadas en esa traducción. Y cuando tú lees a John Frame, uno de nuestros teólogos contemporáneos, básicamente eso es lo que él te dice, que Dios y la palabra son coextensive. La palabra es simplemente una extensión de quien Dios es. Pues cuando yo entro a la palabra, yo estoy teniendo un encuentro con Dios. Y cada domingo mi petición es que la gente que me escucha tenga un encuentro con Dios por medio de la palabra. De hecho, Jason Meyer, que tomó el lugar de John Piper, eso es como él describe, esa es la definición de la predicación. En el libro de predicación que él escribió en las primeras páginas, él dice que la predicación es proveerle a la gente un encuentro con Dios por medio de su palabra. Y yo creo que eso es extraordinario, pero debe comenzar con nosotros. Mike, you wanna add?
Yeah, I'll say some of the same things. We are dos Miguels. Voy a decir algunas de las mismas cosas porque aquí parece que tenemos dos Migueles. We think alike. Yeah. ¿Es cierto? Mike y Miguel. No había pensado que se llaman Migueles los dos. What did you say? He thought about that. Yes. the same name. See, so let me be as concrete as I can, Carlos, in answering your question. Déjeme ser lo más concreto que pueda en contestar tu pregunta. What practice do I do to help me in this business of coming before God, aware of my potential failure, ¿Qué práctica tengo yo en esto de venir ante Dios consciente de un potencial fracaso mío? because I want there to be a sobriety and a recognition that I can fail. Porque yo quiero tener esa sobriedad y ese reconocimiento de que podría fallar. But I want the greater reality to be God's ability to keep me from failing. Pero quiero que una realidad mayor que esa sea la habilidad de Dios de guardarme de caer. So before I read my Bible, I open my Bible, but before I start reading, Yo abro mi Biblia, pero antes de empezar a leer, I pray. oro. And I pray something that recognizes my weakness Y oro algo que reconoce mi debilidad and recognizes God's good intention to help me. y que reconoce la buena intención que Dios tiene de ayudarme. Like Psalm 139, search me, O God, Como el Salmo 139, examíname, oh Dios, know my heart, conoce mi corazón try me, test my anxious thoughts, y ve si hay en mí see if there's any wicked way in me. camino de perversidad. So that's all recognition of possibilities in me. Todo eso es reconocer posibilidades en mí, But then this wonderful line, pero esta línea hermosa, and lead me in the everlasting way, y guíame en el camino eterno, which is expressing my hope that God will deal with me in a way that is stronger than my capacity to sin. lo cual expresa mi esperanza de que Dios me va a guiar en la dirección que no permitirá que yo caiga. Or I think about Psalm 25. O el Salmo 25, Remember not the sins of my youth, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, according to your love, remember me. conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. So it's not that God will not deal with my sin, Y no es de que Dios no vaya a tratar con mi pecado, He just doesn't deal with my sin according to my sin. He deals with my sin according to His love. y lo que hace es que Él no trata con mi pecado de acuerdo a mi pecado, trata con mi pecado de acuerdo a su amor y misericordia. So those things orient my heart towards the grace of God more than towards my capacity for sin. Y esas cosas orientan mi corazón más hacia la gracia de Dios que hacia mi capacidad de pecar. So find these prayers in the Psalms. Show me your ways, O God, that I might know you. Incline my heart to your word. Open my eyes that I might behold wonderful things. All of these prayers Encuentren estas palabras en los salmos. Señor, muéstrame tus caminos, abre mi corazón y mis ojos, enséñame las maravillas de tu palabra. incline my heart, Inclina mi corazón, open my eyes. abre mis ojos. All of those prayers, God hears them. Esas oraciones Dios las escucha. And so now, as I read my Bible, there's spiritual activity happening Y al abrir yo mi Biblia ya hay una actividad espiritual sucediendo. because God has heard my prayers, and now, in response to those prayers, is giving Himself to me in His Word. Y Dios al haber escuchado mis oraciones ahora se está entregando a mí en respuesta a mis oraciones. Which reminds me, how does Jesus, he quotes Isaiah, a bruised reed he will not break. Y me recuerda las palabras del Señor Jesucristo, Él no quebrará la caña cascada. So praying those kinds of prayers, I go into the Word now expectant that God is going to provide for me what I need to walk well today. Orando ese tipo de oraciones, yo confío que voy a ir ante la presencia del Señor y Él me va a sostener. Ok, ¿tenemos tiempo todavía para una pregunta más? No, les estoy preguntando ya a los del reloj. Me digo, He's asking over there, do you have time for one more question? And one of our pastors says, yes, we do. And Carlos says, I'm asking them, not you. fue el que... ok.
Robert McShane dijo que algo así como lo que mi gente necesita o lo que mi gente más necesita acerca de mi persona es mi santidad personal. Para mí, a lo mejor yo di la implicación y yo creo que tú lo estás trayendo en esa aplicación personal de la palabra, de no traer algo que no está siendo real en tu vida, ¿no? Pero la manera como lo dijo este hombre implica para mí, ¿verdad? Personalmente, que yo soy un pastor que estoy creciendo en santidad, que nunca dejo de crecer y que de alguna forma, no, él no está diciendo lo que más necesita mi congregación es que yo les enseñe bien o que predique bien, etcétera, ¿no? Sino que estoy pudiendo ser un ejemplo, un modelo, como Pedro nos dice que debemos guiar a las ovejas por medio del ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto yo quisiera nomás ver su comentario también y traer eso que a lo mejor no se habla mucho en nuestros círculos de qué importante es el testimonio de nuestra vida en el, digamos, day to day del pastoreo, en el continuo, en el estar al frente, en el púlpito, en la consejería, etcétera. O sea, no sé, algo, o sea, que nos puedas ayudar en eso, o sea, Miguel y Mike, los dos Migueles, en términos de la importancia de guiar, de pastorear por medio del ejemplo personal. Bueno, vienen a mi mente dos pasajes de Pablo a Timoteo, su discípulo, ¿verdad?, más cercano y más amado, más quizás su colaborador más cercano también. En una, él le dice, él le enumera una serie de pecados y luego inmediatamente después dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso útil para toda buena obra. Entonces, la conclusión de eso es que si no te limpias, no serás un vaso útil. Y si no eres un vaso útil, no le sirve a tu congregación. Pero me llama la atención también que aunque Dios es quien hace la limpieza, ¿verdad?, el Espíritu de Dios quien me santifica, cuando Pablo le habla a Timoteo, le deja ver, tú tienes un rol vital. Porque él dice, si alguno se limpia, no si Dios lo limpia, consciente de que es Dios que te santifica, pero poniendo el peso sobre Timoteo, que él entienda que su rol en la santificación es vital, de ponerse como en la mesa de cirugía del cirujano, para que el cirujano te opere, te haga cirugía de corazón abierto. Ese es un pasaje que viene a mi mente en términos del ejemplo que tú eres para la congregación. ¿Y cómo le sirves? Porque tu falta de santidad es una obstrucción a la gracia de Dios fluyendo a través de ti. Por tanto, ellos no van a recibir todo el beneficio de esa gracia transformadora. Y el segundo es cuando Pablo le dice a Timoteo, en su juventud le dice, sé ejemplo, que nadie menosprecie tu juventud, pero tú Timoteo, sé ejemplo en palabra, en amor, en fe, en pureza, en acción, en cada una de esas áreas que tú seas ejemplo. Para aquellos que son incluso más viejos que tú, por así decirlo, porque tú eres quizás joven, 30 años, quizás, Pablo de 60 y algo, quizás, sé ejemplo. Entonces yo creo que lo que Machine estaba diciendo tiene que ver con ambas cosas. Si nosotros no somos ejemplo para la congregación, ¿en quién se van a fijar? ¿A quién van a querer emular? No solamente eso, pero si no soy ejemplo para ellos, ¿me van a creer lo que enseño? ¿Van a creer que la palabra tiene el poder de transformarlo? ¿Van ellos a ponerse bajo la autoexaminación de la palabra? Porque lo más probable es que digan, pero ese pastor que se examine él, porque mira su vida cómo anda. Entonces yo creo que eso es vital. Yo creo que
mucha gente pudiera tomar de manera equivocada lo que Machine quiso decir, pensando, no, lo que la gente más necesita es el Espíritu Santo, él sabe, o a Dios. Sí, la gente, sabemos eso. Él está hablando desde otro ángulo ahora, completamente diferente. So once again, I want to just draft off Miguel. De nuevo, nada más quiero como moldear lo que dijo Miguel. I think about Paul speaking to Timothy in that wonderful passage where he says, watch your life and doctrine closely. Y a mí me viene otro pasaje de Pablo a Timoteo donde dice, cuídate a ti mismo y a tu doctrina con cuidado. And the order of that is not unimportant. Y el orden de esas dos cosas no es sin importancia, I think sometimes we can elevate the doctrine above the life. porque a veces podemos elevar la doctrina por encima de la vida. Watch your doctrine, watch your doctrine, watch your doctrine. Cuida tu doctrina, cuida tu doctrina, cuida tu doctrina. And Paul says, first, watch your life. Y lo que Pablo dice ahí primero es, cuida tu vida. And then the second passage that Miguel referenced, the specificity. It's not just be an example, Y el segundo pasaje al que se refirió Miguel es muy específico porque no solo dice sé un ejemplo, but be an example in your speech, sé un ejemplo en tu hablar, in your love, en tu amor, in your conduct, en tu conducta, in your purity. en tu pureza. And so this becomes a wonderful menu Y eso se vuelve un menú maravilloso of pastoral example. de ejemplo pastoral. So young preacher, well, all of us, use that as a check. Así que pastores jóvenes y todos usen eso como algo con qué verificarse ustedes mismos, con qué compararse. Am I really an example to my people in how I talk ¿Soy realmente un ejemplo para mi gente en mi manera de hablar, and in how I love en cómo amo, and how I conduct my affairs in the world, en cómo llevo a cabo mis asuntos en el mundo, in my sexual purity? en mi pureza sexual? So again, this primacy, not exclusivity, but primacy of the example in pastoral ministry. Y esto habla de la primacía del ejemplo pastoral. Which there's a relationship between life and doctrine. If your life is exemplary, it opens the door for your teaching. Y hay una relación ahí entre la vida y la doctrina. Si tu vida es ejemplar, va a abrir el camino para la doctrina. And the converse is true. Y lo contrario también es cierto. If your life is not exemplary, Si tu vida no es ejemplar, it slams the door shut on your teaching. va a cerrar la puerta a tu enseñanza. Bueno, yo les agradezco que ustedes vivan una vida ejemplar que a nosotros nos está beneficiando y que valida o refuerza, respalda lo que ustedes nos están trayendo.